El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tiene comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Que por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Apreciados hermanos, hoy ya llegamos al tercer domingo de Adviento, domingo de la alegría. Gaudete in Domino semper. Alegraos siempre en el Señor. Y esa alegría, queridos hermanos, es una alegría que brota de lo más profundo de nuestro corazón, porque sabemos que Dios está entre nosotros, que ya viene el Señor y que el 25 de diciembre renovaremos nuestra fe, nuestra vida humana, nuestra vida espiritual. Pero estamos contentos porque Dios nos ama infinitamente. Y estamos alegres en el Señor porque todos los días, desde que sale el sol hasta su ocaso, y luego sale la luna, las estrellas, todas esas luces de Dios en nuestras vidas son un signo de que el Señor siempre quiere disipar las tinieblas de nuestra vida, de nuestro corazón. Por tanto, queridos hermanos, esta alegría que hoy se manifiesta a través de la palabra de Dios que hemos escuchado, a través de todos estos detalles, es una alegría que no carece de dificultades, una alegría que está en nosotros, sin tener en cuenta tal vez podemos pensar que la alegría tiene ausencia de dificultades, de problemas, de situaciones difíciles. No, es una alegría que nace de ese encuentro con Dios, de esa confianza que tenemos en nuestra vida, porque sabemos que Dios camina con su pueblo. Esta alegría no está ausente de las tribulaciones y de las situaciones difíciles. Por tanto, queridos hermanos, ser alegre pues es un gozo íntimo, es una alegría que nace en lo más íntimo de nuestro ser. No es una alegría con risas estrepitosas, es una manifestación de la alegría, pero la alegría va más allá de la apariencia. La alegría está en el corazón, en sabernos amados por Dios, en sabernos también capaces de compartir con los demás hermanos. Por eso hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, versículos del 10 al 18, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, que era el precursor del Señor, ¿qué debemos hacer? Una pregunta que muchas veces nos hacemos ante algo desconocido. ¿Qué debemos hacer?
o a algunas personas sabias uno suele preguntarle: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Y Juan el Bautista le contesta en una línea moral: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. Juan el Bautista también nos hace una invitación a cada uno a compartir lo poco o mucho que tengamos con las personas más necesitadas. Hay personas pobres, pero hay personas más pobres que los pobres. Hay personas que no tienen nada, que viven de la providencia de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros nos convertimos en esos instrumentos de Dios, en esas manos, en esos pies, en esa boca que anuncia la palabra de Dios con alegría, de esas manos y esos pies que salen al encuentro de la persona más pobre y necesitada. Y desde ahí, desde ese servicio desinteresado para con los demás, ahí nace la alegría, porque hay más alegría en dar que en recibir, y eso lo dice el mismo Señor en su palabra. Hay más alegría en dar que en recibir. Pero muchas veces nosotros pensamos que es lo contrario, que solamente da alegría que recibamos muchos regalos, que recibamos un carro nuevo, una casa nueva, ropa, zapatos, todas estas cosas dan alegría, pero nada se compara con la alegría que viene de Dios y que nace de lo más íntimo del corazón, incluso en los momentos en los que pareciera que no hay motivos para alegrarse. Esa es la alegría verdadera, queridos hermanos. ¿Cuántas personas hay hoy en día que tienen muchos millones, que tienen muchas riquezas, que tienen muchísimas cosas, y el mundo piensa que son felices porque tienen muchas cosas, pero realmente viven muchas veces un vacío? Viven un vacío porque no han descubierto la interioridad o la alegría íntima que nace de tener a Dios en el corazón. Esa es la alegría verdadera, tener a Dios en el corazón. Podemos tener muchas cosas, incluso podemos ser muy talentosos, podemos tener muchos estudios, ser muy preparados y sabios, pero si no tenemos a Dios en el corazón, difícilmente podremos ser personas alegres, personas que demuestren ese gozo del Señor, porque nuestra alegría nace precisamente del mismo Cristo que vive en nosotros. Si Cristo, si Dios, que es amor, vive en nosotros, pues de alguna forma, queridos hermanos, también vamos a expresar ese amor de Dios y esa alegría para con nuestros hermanos. Les repito, es una alegría que no siempre se demuestra con risas estrepitosas solamente, sino una alegría que me lleva a aceptar al hermano, que me lleva a compartir con el más necesitado, que me llega a salir de mí mismo, que me lleva a ir al encuentro de aquellas personas que el mundo desprecia, a salir al encuentro de aquellas personas pobres y necesitadas. En fin, a compartir lo poco o mucho que tenga con esa persona que está a mi lado. Hay tantas cosas y tantos motivos hermosos para vivir alegres, pero solamente Dios puede dar esa alegría. Por eso en este domingo, en este tercer domingo de Adviento, queridos hermanos, también nos podemos preguntar nosotros: ¿qué debemos hacer para ser felices? ¿Cómo debemos hacer las cosas? ¿O cómo las hemos hecho hasta este domingo? El primer domingo de Adviento nos invitaba a la conversión, o mejor dicho, a preparar ese camino del Señor que ya viene a encontrarse con nosotros. Pero el segundo domingo también, o mejor dicho, el primer domingo nos hablaba de la segunda venida del Señor, a prepararnos para esa segunda venida. El segundo domingo nos hablaba de la conversión personal. Y este tercer domingo de Adviento nos habla de esa alegría que nace del prepararnos para recibir a Dios en nuestra vida, del convertirnos todos los días. Ahí va naciendo la alegría. No es que nos vamos a convertir de un día para otro. La conversión es un camino que nunca termina. Terminará con la muerte, y ahí pues el Señor nos dará el premio que merecemos. Por eso tenemos que estar siempre atentos, queridos hermanos, preguntarnos siempre: ¿qué me pide Dios en este momento de mi vida? ¿Qué tengo que cambiar de mi vida en este Adviento, que aún me queda una semana? ¿Qué tengo que sacar de mi corazón para darle espacio a Dios? ¿Qué cosas ocupan un lugar central en mi vida que no son de Dios o que no son Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi corazón? ¿El lugar central de mi vida
o está en las periferias, en las orillas. Pues queridos hermanos, recordemos que Dios es lo más importante en nuestra vida. De Dios nace toda alegría, todo gozo. De Dios nace todo el bien, todo el amor. De Dios nace todo lo bueno que nos podamos imaginar. Démosle un espacio a Dios en nuestro corazón y vivamos con alegría lo que queda de Adviento y toda nuestra vida, porque toda nuestra vida es un Adviento, porque durante toda nuestra vida nos preparamos precisamente para cuando nos toque encontrarnos con Dios. Y hoy Juan el Bautista, en este Evangelio de San Lucas, nos dice algo muy importante. ¿Cuáles son las personas que realmente viven alegres? Aquellas personas que tienen tranquila su conciencia porque hacen el bien, porque aunque hagan a veces o aunque cometan errores, aunque caigan, se levantan y en el nombre del Señor comienzan otra vez a caminar, piden perdón a Dios, a las demás personas y siguen caminando, siguen mejorando día a día. Pero las personas infelices son aquellas personas que se encierran a sí mismas, que se encarcelan a sí mismas y convierten su corazón en una prisión de alta seguridad más que la de Alcatraz. Entonces el Señor nos invita hoy a abrir ese corazón, a salir de nosotros y a hacer el bien para poder ser felices. Por eso dice aquí la palabra que al Señor también acudían los publicanos para que los bautizara. Perdona, Juan el Bautista, acudían los publicanos para que los bautizara y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Después unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Esto me hace automáticamente trasladarme a Venezuela, indudablemente. ¿Cómo está la situación en Venezuela de corrupción, de injusticia, de un sinsentido a veces, porque no hay conciencia de las cosas buenas, no hay conciencia de pecado, sino que todo me está permitido, entonces me valgo de mi cargo, de ser militar, de ser policía, de ser lo que sea, de tener un puesto o un poder para sacar dinero de eso. Si no, viajen de aquí a Caracas o de aquí a Cúcuta para ver en cuántas alcabalas lo paran y para ver cuánta mercancía traen sin que le quiten nada por el camino, aunque traigan todo legal. Pero hay mucho de eso, no solamente en Venezuela, en otros países también, pero hablamos de lo que conocemos. Y aquí en Venezuela hay mucha corrupción, hay muchas injusticias. A veces los policías, los guardias, las Fuerzas Armadas, toda esta gente anda haciendo negocios con su puesto, pero el pueblo siempre es el que despluman, siempre es el que le quitan las cosas. No se la quitan a ellos mismos, no se la quitan a otras personas, sino que a la gente más débil, a la gente del pueblo, a la gente que todos los días tienen que trabajar y esforzarse para poder llevar el pan a la casa. A esas personas humildes son las que le quitan a veces en las alcabalas o en donde sea, lo extorsionan, injustamente le quitan alguna mercancía. Pero los delincuentes y las personas que hacen el mal andan por ahí haciendo también de la suya. Entonces pidamos al Señor para que cada día nosotros también nos convirtamos en profetas como Juan el Bautista, que anuncia el bien y denuncia el mal, denuncia las injusticias, denuncia todo aquello que no está bien, aunque eso le costó pues la muerte, lo decapitaron más adelante, lo leeremos, pero esa alegría de anunciar la palabra de Dios y de anunciar la verdad de Cristo, eso no se la quitaron a San Juan, sino que el Señor le recompensó con la vida eterna. Que en este domingo, queridos hermanos, el Señor toque nuestro corazón y que sea una invitación clara a prepararnos al nacimiento del Salvador que ya se acerca. Y no solamente esto, queridos hermanos, sino que enderecemos los caminos de nuestra vida, que nos convirtamos un poco más y que dejemos a Dios ser Dios en nuestra vida. No acomodemos a Dios a nuestra manera, sino que Dios sea realmente Dios en nuestro corazón, donde realmente pues debe nacer la alegría en el servicio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.